Hola, el tema de hoy es la clasificación de datos de forma mensual de recién nacidos normales y no normales en hospitales pediátricos. Para ello, vamos a presentar ciertos puntos para poder entender mucho mejor el caso. Entre ellos se encuentran las medidas de tendencia central, las cuales son unas medidas estadísticas diseñadas para generalizar un conjunto de valores en uno solo. Representan el centro donde se encuentra el conjunto de datos. En otra palabra, el propósito de las mediciones de dispersión es estimar o acercar el grado de asimetría de los datos. De esta forma, los dos tipos de medidas se utilizan juntas para describir un conjunto de datos, brindando información sobre su ubicación y distribución. En el primer punto tenemos que una tabla de frecuencia es la que muestra claramente un conjunto de datos estadísticos y asigna a cada uno un dato y una frecuencia en definitiva, los cuales los números o el número de veces que se repite el dato depende de la frecuencia, ya sea relativa, absoluta o acumulada. Un gráfico de barras representa el recuento de frecuencia de valores en diferentes niveles de una variable, categórica o nominal. Los gráficos de barra a veces se utilizan para mostrar otras estadísticas como porcentaje. Las medidas de tendencia central son tres: la media, la moda y la mediana. La media es el promedio de un conjunto de datos que se obtiene sumando todos los números del conjunto de datos y dividiendo por el número de valores del conjunto. La moda es el número que aparece con mayor frecuencia en el conjunto de datos y la mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando estos están ordenados de menor a mayor. En las medidas de dispersión tenemos la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos en relación con su media. Formalmente se calcula como la suma residual de cuadrados dividida por el número total de observaciones. La desviación estándar es una medida que proporciona información sobre la varianza del valor medio de una variable. Y el coeficiente de variación es una estadística que muestra la prevalencia relativa a un conjunto de datos. Un cuartil es cada uno de tres valores que divide un conjunto de números en cuatro partes iguales en orden ascendente. Para iniciar el caso práctico, les presentamos esto. En el registro administrativo de un hospital pediátrico se consideró desde su última historia clínica los datos referidos de talla y peso, basándose en la curva estandarizada referida por la UNESCO. Se clasificó los datos de su estado según como normal y no normal, obteniéndose los siguientes datos de forma mensual. Ejercicio de los neonatos no normales como caso práctico. Como primer punto vemos la tabla de frecuencia, que en la primera fila está el mes, en la segunda los neonatos, en la tercera la frecuencia, en la cuarta la frecuencia absoluta, en la quinta la frecuencia relativa en porcentaje y como última frecuencia acumulada en porcentaje. También vemos el diagrama de barra de cada frecuencia, tanto la relativa, la absoluta y la acumulada. De acuerdo al cálculo, la media quedaría en 1,8, la moda en 2 y la mediana en 2,5. Igual que la varianza en 1,73 y la desviación estándar en 1,32. El intervalo básico, el límite inferior en 0,48, el límite superior en 3,12. Coeficiente de variación, el cual se representa por porcentaje, quedaría en 73%. Como último, los cuartiles, el primer cuartil queda en 0,75, el segundo cuartil queda en 2 y el tercer cuartil quedaría en 3. Como pregunta, ¿cuál es el intervalo simple que coge al menos el 70% de datos? Sería el 70%. Es- Resolviendo el ejercicio de los neonatos normales, tenemos en la tabla de frecuencias, en el primer mes, en la primera fila, que es de los meses, en la segunda fila los neonatos, la tercera frecuencia, la cuarta frecuencia absoluta, la quinta frecuencia relativa y la sexta frecuencia acumulada.
En el diagrama de barras podemos ver que están representadas las tres anteriores frecuencias, como es la frecuencia absoluta, la relativa y la acumulada. En los ejercicios tenemos a base de las fórmulas los resultados que conseguimos. En el caso de la media es el 4,7, la moda 5, la mediana 4,5, la variancia 2,45 y la desviación estándar en 1,57. En la parte del intervalo básico tenemos que el límite inferior es 3,13 y el límite superior es 6,27, mientras que el coeficiente de variación es el 73%. Y por el lado de los cuartiles tenemos que el cuartil número 1 tiene como resultado 3,75, el cuartil número 2 4,50 y el cuartil número 3 da el resultado 6. En conclusión, en el siguiente trabajo se presentó un caso práctico de estadística descriptiva sobre los recién nacidos normales y no normales según la UNESCO, con datos en los registros administrativos de un hospital pediátrico. Gracias.